Bueno, primero que todo, muy buenos días para todos. Mi nombre es Fernando González, soy estudiante de Ingeniería de Petróleos y vamos a dar continuación a la solución del taller número 1 de estadística, en el cual debemos de a una base de datos, que es la que tenemos acá en la pantalla. Esta base de datos es una base de datos anual de las operaciones de una inmobiliaria. Entonces a esta base de datos le tenemos que hallar un análisis estadístico de dos de sus variables cualitativas y dos de sus variables cuantitativas. Entonces acá ya tenemos la base de datos cargada y tenemos las variables: vendedor, tipo, superficie, rentabilidad operacional, referencia, provincia. Entonces, bueno, escogimos para las variables cualitativas, escogimos la variable tipo, que sería una variable nominal, y la variable rentabilidad operacional, que sería una variable ordinal, porque tiene jerarquía. Entonces, para nosotros hacer acá el cálculo de la moda, que es la única cosa que podemos calcular para una variable cualitativa, entonces vamos a la parte de modelado y damos a insertar tabla. Entonces en esta tabla vamos a poner la columna referencia y vamos a poner la columna tipo. Entonces aquí a los datos de la columna referencia y la columna tipo. Entonces acá a los datos de la columna referencia le vamos a hacer un recuento. Y entonces, como ya ven acá, tenemos la moda. Entonces tenemos que de tipo casa hay 127 operaciones, de tipo industrial hay 151 y así sucesivamente. Entonces de este ejercicio que acabamos de hacer, concluimos que la moda de la variable tipo sería industrial y piso, que son los dos tipos que poseen más operaciones en ese año. Listo, entonces para nosotros hacer la gráfica que tenemos acá, lo que vamos a hacer es simplemente seleccionamos acá la tabla y la vamos a cambiar no por tabla, sino por un gráfico. Entonces aquí como tenemos la frecuencia, ¿sí? Industrial, tenemos que hay 150, de piso hay 150, 151, de parking hay un poquito menos, de suelo, y la que menos tiene son las casas. Entonces de esta misma manera hicimos el análisis para también la variable rentabilidad operacional. Entonces tenemos que la moda para la variable rentabilidad operacional es alta, porque tiene 461 datos. Entonces acá terminaríamos con el análisis de las variables cualitativas, las dos variables cualitativas. Esta sería el diagrama de frecuencias para la variable rentabilidad operacional. Listo, entonces ahora vamos a las variables que más nos interesan, que son las variables continuas. En estas variables continuas vamos a hallar las medidas de tendencia central, como lo son la media, la mediana y la moda. Entonces la media nosotros la podemos calcular simplemente hallando una nueva medida acá en el espacio del modelado, y vamos a utilizar la función average. Entonces con la función average calculamos inmediatamente la media, que en este caso la media de las edificaciones sería 1.15. O sea, ¿qué quiere decir? Que el promedio de edificaciones por predio es de 1.15 edificaciones por predio. Ahora, entonces, la mediana sería, la variable mediana sería 1. Sería 1 el valor que se encuentra en la mitad de todos los datos de esta variable, que sería el número de edificaciones. ¿Cómo hicimos esta variable mediana? Entonces nosotros podemos crear acá una tabla y insertamos número de edificaciones, referencia y número de edificaciones.
Entonces acá en esta tabla para el número de edificaciones tenemos todas estas opciones. Podemos calcular el promedio, que también lo podíamos hacer de la manera como lo hicimos acá con la función average. El mínimo, el máximo, hacer un recuento, la desviación estándar, la varianza y la mediana. Entonces le damos simplemente mediana y él me va a calcular la mediana de los datos, que sería 1. Listo. Entonces de la misma manera hicimos para la variable cuantitativa continua, que es la superficie. Entonces lo mismo, hallamos la media, hallamos la mediana, que nos daría 174.97, que es el número que se encuentra en la mitad de todos los valores. Esta sería la media. La media es 147.97. Sería el promedio de la superficie de los predios. Sería el promedio 174.97. Y la mediana, que sería el valor que se encuentra en la mitad, sería 173, como lo dice acá. Este sí sería el valor que se encuentra en la mitad de todos los datos. Entonces, bueno, para la moda la calculamos igual que en las variables cualitativas. Hicimos una tabla y luego en la tabla hicimos un recuento de referencia y tenemos entonces la moda. En este caso, la moda para el número de edificaciones sería 1. Se repite 576 veces. Y para la variable superficie sería 62. 62 de área sería la moda, porque tiene 10 repeticiones. Listo. Estos serían para las medidas de tendencia central. Ahora vamos para las medidas de dispersión. Todas las medidas de dispersión también las podemos calcular como calculamos las de tendencia central. Por ejemplo, acá tenemos la desviación estándar de la variable número de edificaciones. Entonces la desviación estándar sería 1.30. 1.30 sería el promedio de las desviaciones de los datos respecto a la media de esta variable. Entonces, la podemos hacer como ya lo hicimos con la tabla y darle desviación estándar, o también la podemos hacer en la función de comandos. Le damos nueva medida en el modelado y vamos a utilizar la función stdv.v.p. ¿Por qué .p? Porque es la desviación estándar poblacional. Tenemos toda la población, no es una muestra, sino toda la base de datos de una población. Entonces sería 1.30. Como damos cuenta, da lo mismo de la manera por la tabla o haciéndolo por la parte del modelado. Listo, esto sería para la desviación estándar. Ahora tenemos la varianza. Entonces la varianza también la podemos hacer con la tabla. Creamos una tabla y luego al número de edificaciones le aplicamos el tipo acá que dice varianza. Entonces ya con esta varianza que nos dio 1.70, decimos que la variabilidad de los datos es de 1.70. Entonces acá en esta pestaña tenemos las medidas de dispersión para las dos variables, la cuantitativa discreta y la cuantitativa continua. Ahora, entonces en esta pestaña ya tenemos lo que vamos a estar haciendo para nuestra distribución de frecuencias. Entonces, lo primero que hacemos es hacer una tabla como la que ya teníamos antes, en la que hacemos un recuento de la referencia y de la variable número de edificaciones. Entonces, que sería lo que estamos haciendo como para hallar la moda. Luego de que nosotros tengamos esta, vamos a hacer las particiones de las clases. ¿Cómo hacemos las particiones de las clases? Acá Power BI tiene una función que, digamos, si yo voy a, bueno, vamos a hacerla de número de edificaciones. Entonces vengo acá donde dice número de edificaciones y le doy acá en estos 3 puntos y me sale nuevo grupo. ¿Sí? Entonces, antes de hacer esto del nuevo grupo, tenemos que calcular el máximo y el mínimo.
¿sí? Que son el límite superior y el límite inferior. Entonces, para calcular máximo y mínimo, lo que nosotros tenemos que hacer es creamos nueva medida y vamos a escribir el máximo de la base de datos edificaciones y el mínimo en su defecto de la base de datos edificaciones. Entonces aquí ya vamos a tener los valores de máximo y mínimo. Máximo sería 12, valor máximo que puede tomar las edificaciones, y el mínimo sería 0. Entonces, ya cuando nosotros tenemos esto, ahí sí podemos crear el grupo. Entonces, para crear el grupo, damos nuevo grupo. Entonces, nosotros ya sabemos que para hallar el número de clases tiene que ser 2k mayor que n. Entonces utilizamos k igual a 10, lo que me darían 1024, y tenemos que los datos son 1006, 1008 datos, creo, 1006 datos. Entonces sí es representativo porque es mayor. Entonces, bueno, listo. Nosotros si tenemos acá número de edificaciones, lo que vamos a hacer es en el tamaño de la discretización poner número de discretizaciones y ajustarlo al número que nosotros deseamos. ¿Cuántas necesitamos? Necesitamos 10 discretizaciones. Acá inmediatamente me da el tamaño de la discretización, que sería de 1.2, o sea que sería la amplitud de cada clase. El programa mismo nos da la amplitud de cada clase, pero nosotros la podemos hallar matemáticamente, como lo hicimos en la presentación de PowerPoint. Entonces acá inmediatamente él nos evita este paso y simplemente con poner la cantidad, aquí como tenemos el valor mínimo y el valor máximo, entonces él nos da de una vez la amplitud de la clase. Entonces al darle a aceptar nos va a crear una tabla como esta. Entonces en esta tabla ya tengo mis frecuencias por clases. Entonces, bueno, cuando le damos crear el nuevo grupo, me va a dar esta medida que se llama clases. Y como están acá, se dan cuenta que ese es un grupo. Entonces, con esta medida y con el recuento de referencia, vamos a hacer la siguiente tabla. Entonces, ya esta tabla sería la tabla de clases con su respectiva frecuencia. Esta sería la frecuencia. Aquí sería de 0 a 1.2 edificaciones hay 819 predios. De 1.2 a 2.4 hay 104. De 2.4 a 3.6 hay 35, y así sucesivamente. Entonces ya tendríamos nuestra frecuencia. ¿Qué hicimos? Entonces sacamos aparte esta tabla y realizamos las tablas de la distribución de las frecuencias de la variable continua discreta, que es la que estamos haciendo. Entonces, como les venía diciendo, tengo las clases de 0 hasta 1.2, de 1.2 hasta 2.4, y estas serían las frecuencias absolutas. Entonces, como nosotros sabemos, la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta sobre el total de datos. Entonces nosotros hallamos inmediatamente la segunda columna, que es frecuencia relativa. Entonces ya tendríamos en la distribución de frecuencias para la variable discreta la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Ahora, ¿cómo hallamos la frecuencia absoluta acumulada? Entonces acá para la frecuencia absoluta acumulada le damos crear nueva columna, y en esta nueva columna vamos a utilizar los comandos calculate, suma, filtro y todo, además del comando error. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces ponemos nueva columna, entonces la nueva columna se va a llamar frecuencia absoluta acumulada. Entonces vamos a hacer el cálculo de la suma que tenemos que hacer, poner este comando suma porque el cálculo solo hace procesos de números como tal. Entonces para eso tenemos que hacer una sumatoria de las frecuencias acumuladas, o sea, de esta casilla. ¿Sí? Entonces podemos calcular la suma de esta casilla filtrando todo lo que es esta tabla
en cuanto el número sea menor o igual que el número. Esto que tiene acá es la condición para que se vaya acumulando los valores. Entonces, al darle enter acá, nos va a crear la siguiente columna, que sería la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Como vemos, aquí tenemos 819 la primera, la segunda sería 819 más 104, que sería 923, más 35, que sería 958, y así sucesivamente, hasta que en el número de clase 10 vamos a tener que va a ser un total de 1006 datos. Listo. Ahora, para la frecuencia relativa acumulada vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces hacemos lo mismo. Claramente tenemos que hacer la suma pues, de las frecuencias relativas, ¿sí? Y la filtramos y ponemos la condición para que se vaya acumulando. Entonces aquí tenemos que en la 1 va a ser 0.814, en la 2 va a ser 0.814 más 0.103, que va a ser 0.917, y así sucesivamente hasta que en el último dato me da un valor de 1, lo que quiere decir que la tabla de frecuencias está totalmente bien hecha, ¿sí? Nosotros así con esto podemos comprobar que si vamos bien o vamos mal. Entonces, para la frecuencia relativa menor que, entonces vamos a quitar simplemente de nuestro comando la función igual. Entonces esto nos va a comenzar desde la clase número 2. Entonces esto para la frecuencia relativa acumulada menor y para la frecuencia absoluta acumulada menor. Entonces, bueno, listo. Este mismo proceso para hallar esta tabla de distribución de frecuencias lo hicimos con las continuas. Se pueden dar cuenta acá. Entonces tenemos las frecuencias continuas de la variable continua. Entonces hicimos lo mismo, hallamos un máximo, hallamos un mínimo, hicimos un grupo que se llama clases superficie, luego con este grupo creamos esta tabla, con este grupo que nos da la frecuencia de cada clase. Luego aparte hicimos una tabla con las frecuencias de cada clase y las frecuencias relativas, y el mismo proceso que hicimos para la pasada. Entonces con calculate, suma, filter, all y array. Acá nos da 106 la cantidad de datos, quiere decir que está bien, y nos da 1 la frecuencia relativa acumulada, que también quiere decir que está totalmente bien. La frecuencia relativa acumulada menor y la frecuencia absoluta acumulada menor. Entonces ya nosotros con la tabla, con las dos tablas, que sería de las frecuencias relativas, la distribución de frecuencias para la continua y para la discreta, vamos a hacer el histograma y la ojiva. Entonces, bueno, el histograma, para nosotros crear el histograma, simplemente vamos a la función de objetos de R. Este Power BI es es un programa tiene muchos complementos, un programa muy eficaz, podría decir, porque desde aquí mismo nosotros podemos hacer visualizaciones del programa R. Entonces le damos objeto visual de R. Él me va a botar esta ventana y me va a botar acá el editor de script de R. Entonces en el editor de script de R simplemente lo que vamos a hacer es jalar, aquí sería mi variable que sería la frecuencia relativa. Jalo mi variable, ¿sí? Entonces ahora que me va a decir estos comentarios que va a estar esa variable en el dataset. Entonces borramos los comentarios y ponemos la función is, que es la función de histograma. Histograma, dataset, valor de dólar y la variable que necesitamos, que es la frecuencia relativa. Entonces él me va a crear acá, como se dan cuenta, su respectivo histograma.
¿Sí lo están viendo? Entonces, listo, miren. Esto sería el histograma. Acá lo tenemos mediante un diagrama de barras que también podemos caracterizar la frecuencia. Dependiendo de cada clase, tenemos la cantidad de observaciones o su frecuencia. En este caso, la clase que más observaciones tiene va a ser la clase de 121 a 200.2. ¿Sí? Este histograma que estamos acá haciendo lo estamos haciendo para la variable continua. Para la variable discreta hicimos exactamente lo mismo. Entonces acá teníamos la tabla, le damos un objeto de R, función is, y luego aquí en la tabla de distribución de frecuencias seleccionamos el valor de la frecuencia acumulada y le dábamos graficar. Entonces esta sería la gráfica del histograma para la variable cuantitativa discreta. Entonces para hacer la ojiva, lo que nosotros hicimos fue lo siguiente. Para hacer la ojiva, entonces, para hacer la ojiva de la variable cuantitativa discreta, descargamos acá entre las visualizaciones, porque hay unas visualizaciones que no podemos usar. Entonces podemos desde acá ir y obtener muchísimos más objetos de visualización. Entonces ya siempre y cuando habiendo iniciado sesión, vengo y descargué este visualizador que se llama Spotlight by OKViz. Entonces con este visualizador voy a hacer la ojiva. Entonces simplemente lo que hago es hasta el visualizador y acá voy a insertar la variable clases y frecuencia acumulada menor. Entonces acá voy a tener el histograma, le damos llenar ascendente y lo vamos a tener de esta manera. Este sería el histograma que me da la frecuencia acumulada menor. Entonces de la misma manera hicimos para la ojiva de la variable cuantitativa continua, ¿sí? Entonces este sería todo el análisis que se hizo en el programa Power BI de nuestra base de datos escogida pues con las características que la docente nos indicó. Entonces, como conclusiones, nosotros podemos decir que programas como Power BI son indispensables para hacer procesos estadísticos, y ya más ahora con tantos complementos que tiene, le hace más fácil a la persona que está haciendo el trabajo, se lo hace mucho más sencillo. Las distribuciones de las variables continuas y de las variables discretas difieren básicamente en que una variable continua puede tomar cualquier valor en el intervalo, ya sea decimal o no. Por el contrario, ¿qué pasa con las variables cuantitativas discretas?
como acá por ejemplo el número de edificaciones que va a ser un número entero de 1 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 edificaciones. A diferencia de la superficie, que por ejemplo sí puede tener como acá valores decimales que se encuentren entre un intervalo, puede tomar valores infinitos decimales entre un intervalo. Entonces, una tabla como estas que hicimos acá de distribución de frecuencias se hace básicamente para uno caracterizar de manera más entendible los datos. La finalidad de estas agrupaciones es para facilitar la obtención de datos. Entonces, sí, para poder hacer uno un análisis más rápido, por ejemplo, digamos, acá yo podría decir que hasta una edificación que tenga menos de 2.4, hasta que para un terreno, para un predio que tenga edificaciones menores de 2.4, ya voy a tener 923 edificaciones, ¿sí? O sea, es, digamos, en este caso, como la mayoría de las edificaciones están concentradas en una o dos de los datos, que son 1006 datos, ya tendríamos 923 predios con edificaciones, con cantidad de edificaciones menores o igual de 2.4. ¿Sí? Entonces tendríamos 923 predios ya. Entonces, eso es lo que podemos hacer con una tabla de distribución de frecuencias. Podemos caracterizar de manera más sencilla lo que es los datos que tenemos en la base de datos. Muchas gracias y que tenga un excelente día. Hasta luego.